Buenas tardes, Rita. Buenas tardes, compañeros. Bueno, hoy vamos a retomar lo que teníamos la semana recién pasada. Recuerden de que la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que eran las fuentes subsidiarias del derecho. Yo les puse un video, que fue el video de la clase del jueves, pero del jueves de la sección 1900. Hubieron algunos compañeros que de repente pues nos acompañaron y con la clase de las 7 de la noche pues estuvimos hablando precisamente sobre dichas fuentes subsidiarias. Y por eso les pedí que vieran el video para que de esa manera pues entendiéramos un poco lo que es la parte de la definición dentro de lo que son fuentes subsidiarias. Esta semana nos va a tocar estar a partir de hoy, mañana y pasado. Recuerden que les había dicho que el objetivo pues, de la clase normalmente eran 2 veces por semana, pero como ya nos vamos acercando poco a poco a lo que es el examen, que recuerden que es la próxima semana, entonces nos vamos a ir adhiriendo un poquito más al tiempo y tomando pues algunos espacios precisamente para que así podamos pues evacuar buena parte del contenido y dudas que ustedes tengan. Ya hay varios grupos, me alegra que ya están entregando dichas actividades. Solamente me falta confirmar algunos que de repente sí ya me compartieron a través de su correo institucional o a través de WhatsApp la conformación de los grupos, pero hay algunos compañeros todavía me aparecen sin grupo. Entonces, yo les voy a ir comunicando a través de la presente semana quiénes son los que de repente todavía me aparecen sin grupo para que si ya tienen asignado un grupo, pues ustedes se puedan conectar al mismo, ¿verdad? Bueno, estoy viendo en el chat que al parecer tienen algunos inconvenientes para entrar. Pero bueno, ya estoy viendo que algunos compañeros ya les están compartiendo el enlace y ya están entrando poco a poco a lo que es la clase. Bueno, ahora, retomando un poquito y haciendo un resumen de lo que hablamos la semana pasada y de lo que yo precisamente traje dentro de lo que es el material de Ángel Giraldo. Si ustedes se recuerdan, retrotrayéndonos un poquito más dentro del material de la clase, habíamos hablado en el video sobre la clasificación de la ciencia. Carl Gustav Hempel hablaba que toda ciencia se puede identificar a través de 3 elementos. Su objeto, su método y su fin, ¿verdad? Ahora, esto lo adaptamos precisamente al derecho, porque el objetivo, bien lo estamos viendo que dentro de lo que es métodos y técnicas, ¿verdad? De investigación, si bien es cierto, es en general, pero la ciencia que nos toca estudiar es, pues, precisamente el derecho. Y por eso es importante analizar cuál es el objeto del derecho, cuál es el método del derecho, aunque eso lo van a profundizar ustedes, por ejemplo, en interpretación jurídica, y finalmente el fin del derecho, que son las fuentes formales del derecho, ¿verdad? Ahora, ahorita estamos viendo lo que son las fuentes formales del derecho. Ya hablamos del derecho como ciencia, ¿se acuerdan de los niveles? Que son 2 niveles de los que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado que primero se tenía que analizar las hipótesis normativas que sirven de base para formular, para resolver los problemas jurídicos y que tienen diferentes condicionamientos, que pueden ser de tipo económico, político y social. El siguiente nivel es cuando ya vemos que la norma ha sido fundada y ha sido establecida para solucionar ese caso concreto o ese conflicto jurídico. Entonces, nos toca pues no solamente analizarlo, sino que ver el desarrollo pragmático de la norma, que es el segundo nivel, para ver si esto nos ayuda a resolver o no ese problema jurídico. Y en el caso de no ser así, entonces tenemos que buscarle una solución. Después de eso hablamos también, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen para que más o menos nos ubiquemos dentro del material de Giraldo, que es el material de la primera tarea en grupo, que recuerden que tienen que responder la pregunta
del por qué el derecho es una ciencia, ¿verdad? Entonces, ahí mismo también se establece la diferencia de lo que es un problema jurídico y que no es un problema jurídico, que nosotros para efecto de la clase le llamamos juicio político. Más adelante hablamos un poco del método, ¿verdad? De la interpretación jurídica. Ahora, antes de ir... Hola, Lick. Lick, disculpe. Fíjese que yo no podía acceder por el enlace del WhatsApp, sino que tuve que meterme a la plataforma. ¿Hace mucho empezó la clase? no, estoy haciendo un resumen ahorita, Kelvin. Ah, bueno, muchas gracias, es que estaba preocupado por eso. Ok. Entonces, una vez que llegamos a ese punto de establecer el método, entonces es importante también analizar que para poder interpretar, para poder aplicar la interpretación jurídica es necesario ver el fin, que son las fuentes formales del derecho. La semana pasada, como les había dicho, habíamos hablado con los estudiantes de las 7 de la noche y con algunos de ustedes que estuvieron presentes y habiendo compartido también el video para que ustedes lo vieran, hablamos ya propiamente de algunas de esas fuentes. Hablamos, por ejemplo, de la analogía, ¿verdad? Habíamos hablado también de la costumbre. También hablamos de la ley, que es la fuente principal. Y hablamos de una clasificación, de acuerdo, atendiendo a sus fuentes, de lo que es la ley, ¿verdad? Que son las fuentes de derecho escrito, las fuentes de derecho consuetudinario y las fuentes de derecho jurisprudencial. Entonces ahí aprovechamos a hablar de la costumbre y de la jurisprudencia. Como propiamente de la ley, como es la fuente principal, dijimos que es todo lo que está contenido dentro de nuestro derecho escrito, que sigue el procedimiento que de acuerdo a la Constitución establece el debido proceso de promulgación de una ley hasta su publicación o su vacatio legis, como lo establece la Constitución de la República. Esa es la fuente de derecho escrito. La definimos. Hablamos del artículo 2 del Código Civil, ¿verdad? Declaración de la voluntad soberana, que manifestado prescrita en la Constitución, manda, prohíbe y permite. Eso es ley, ¿verdad? Fuente de derecho escrito. ¿A dónde está contenido? Códigos, reglamentos, leyes. Todo lo que está publicado en el Diario Oficial de la Gaceta se constituye como una ley dentro de un espacio territorio que se llama Honduras, ¿verdad? Allí es el límite donde nosotros podemos desarrollar lo que es precisamente la ley como tal y está contenida dentro de la ley. Bueno, las fuentes subsidiarias. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la definición de una fuente subsidiaria, lo subsidiario es precisamente en defecto de. ¿Y en defecto de qué? Del defecto de la ley. Porque estamos hablando que cuando de repente no es que falla, ojo, no es tanto eso, porque recuerden que la ley es de aplicación general y no de aplicación específica. A excepción que cuando hablamos, por ejemplo, de una sentencia que se aplica, pues, a una persona natural o una persona jurídica. Esa es la única excepción, que así lo podríamos hablar, que es ley, ¿verdad? Bueno, entonces, en defecto de una condición especial que se genera en la ley, puede ser, por ejemplo, una laguna, puede ser un espacio que de repente la ley no es que haya dejado de poder legislar, sino que se ayuda precisamente de esas fuentes, entonces se aplican las fuentes subsidiarias. El término subsidiario viene precisamente de esa anticipación de poder aplicarlo de forma subsidiaria cuando la ley no permite ejecutarlo literalmente como está establecido, ¿verdad? Dentro de su contexto. Entonces ahí vemos que existen varias fuentes, ¿verdad? Varias fuentes subsidiarias. La analogía, haciendo un repaso, porque yo sé que la gran mayoría de ustedes hizo la tarea y hablamos, por ejemplo, que la analogía es cuando comparamos dos instituciones que son más o menos similares o son similares, de las cuales son instituciones jurídicas que a efecto de una interpretación de norma o a efecto también de la aplicación a un caso concreto, entonces se puede aplicar la analogía como una forma para poder solucionar un conflicto en defecto de la misma ley, ¿verdad? Entonces, algo que es análogo, algo que es similar, ¿verdad? Yo les expuse de un ejemplo y en el video hablábamos precisamente que
hay un tipo de contrato atípico que se conoce como el contrato leasing. El contrato leasing es cuando se aplica, por ejemplo, en la compra de vehículos nuevos. Cuando usted al momento de adquirir un vehículo nuevo, usted está pagando un precio por la compra-venta y está pagando un precio también por arrendar el vehículo. Entonces el leasing es un término en inglés y muchos nos preguntan por qué el leasing entonces está permitido en nuestra legislación si no está descrito tal como está establecido, ¿verdad? En su término en inglés, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando encontramos que en la ley existen dos tipos de contratos permitidos, los típicos y los atípicos. Los típicos son todos aquellos entre los cuales mencionamos dos: compraventa, arrendamiento, comodato, fianza, hipoteca, etc. Todos ellos están definidos dentro de la ley. Pero estos contratos se consideran atípicos. Y tanto dentro del Código Civil como dentro del Código de Comercio, muchos de estos contratos, llamados atípicos, permiten la analogía como para poder complementarse en el momento que la misma ley no permita o no pueda aplicarlo de manera literal. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos algo similar. Buscamos dentro del leasing instituciones jurídicas que sean similares o parecidas al derecho aplicado propiamente dicho. Entonces, el leasing que tiene dos instituciones que son parecidas o similares. Está la compraventa, está el arrendamiento. Entonces el leasing como tal es compraventa y arrendamiento. No es un contrato compuesto, ojo, se llama leasing. Lo que pasa es que se complementa en este sentido, ¿verdad? Como estas formas de aplicación a ese caso concreto. Entonces, como el juez, para definir un problema, se va primero al contrato. Y dentro del contrato tiene que buscar una solución al aspecto que de repente no pueda solventar en ese momento. Pero si muchas veces dentro del contrato no podemos encontrar solución, ¿a dónde se tiene que ir? A la ley. Pero si la ley no habla de leasing, entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que irnos al capítulo de contratos atípicos, que ahí es donde habla que permite la analogía como una fuente subsidiaria para aquellos casos que no están tipificados como contratos típicos, entre ellos compraventa, arrendamiento, fianza, hipoteca, comodato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces la analogía funciona también como una fuente subsidiaria. Se convierte en ley siempre y cuando la ley lo establezca. Es igual que la costumbre. La costumbre, ¿qué es? Son usos que de forma repetitiva se han ido generando a través del tiempo y que se convierten en una obligación una vez que estos se conviertan en ley. Artículo, precisamente, creo que artículo 2 del Código Civil. El artículo 1 habla de lo que es la definición de ley. Al principio me equivoqué. Pero el artículo 2, en este sentido, me llama a lo que es la costumbre, que dice que la costumbre constituye, ¿verdad? Siempre y cuando se puede tomar como una fuente, siempre que la misma ley me diga que se retrotraiga a ella y la establezca dentro del mismo cuerpo jurídico. Entonces yo les expliqué en la clase también un caso en particular donde hablábamos de una situación en donde la costumbre se convirtió en ley. Pero muchas veces, para poderlo establecer, la misma ley lo tiene que mencionar. Entonces yo les puse dos ejemplos. Artículo 1 del Código de Comercio, que está en un material que ahí está precisamente en el campus, y el artículo 18 del Código del Trabajo, donde hablan que se permite la costumbre como una fuente del derecho, ¿verdad? En el caso del Código Mercantil, si ustedes se fijan, está como en tercer lugar. Pero en el caso del Código del Trabajo está en el quinto lugar. O sea, en otras palabras, primero tienen que agotarse ciertos aspectos para ser considerados después dentro de lo que es la costumbre. Entonces, volvemos otra vez. Fuente subsidiaria. ¿Cuándo se aplica una fuente subsidiaria al caso concreto? Cuando la ley lo establece. Si la ley no lo establece, entonces no constituye una fuente del derecho. Tal es el caso de la analogía en el Código Tributario, en la legislación tributaria del país, que como ustedes pueden evidenciar, no se puede aplicar porque la misma ley es taxativa ahí y lo dice, ¿verdad? Que la analogía no se aplica en leyes de tipo fiscal. Entonces, hablamos de la jurisprudencia también.
que recuerden que está relacionada a la costumbre. La diferencia con la costumbre es que esos usos se convierten en derecho cuando son parte de una sentencia. Hablamos del Código Penal, que la jurisprudencia le llama doctrina legal, que son sentencias dentro de un procedimiento jurídico que dentro del Pleno de la Corte Suprema de Justicia son consideradas y que se convierten en ley cuando éstas son constitutivas y establecidas por un juez en más de 3 ocasiones. En otras palabras, se constituye jurisprudencia cuando existen 3 sentencias que son constitutivas en el mismo hecho y sobre la misma situación. Entonces, hablamos de los autos acordados como ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden ver los autos acordados de la Corte Suprema de Justicia y la mayoría son constitutivos de jurisprudencia. Así también otros casos, como en el caso del Código Penal, que lo permite, el caso del Código del Trabajo también que lo permite, y que se constituye también como una fuente subsidiaria del derecho. Volvemos otra vez. Si la ley lo establece, entonces se puede tomar como una fuente subsidiaria. Bueno, esas son 3 de las fuentes que hablamos. Hablamos de la analogía, hablamos de la costumbre y hablamos de la jurisprudencia. Ahora sí les voy a preguntar, como para hacer una retrospección. ¿Qué investigaron ustedes, por ejemplo, de los principios generales del derecho? Aquí sí alguien me va a ayudar, ¿verdad? ¿Algún voluntario que levante la mano ahí de forma virtual que me defina qué son los principios generales del derecho? Dígame, Lesnar. Según lo que yo investigué, dice que uno de los conceptos jurídicos más discutidos considera como tales los axiomas jurídicas recopiladas en las antiguas compilaciones, o sea, reglas del derecho. Según Burón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como fundamento inmediato y sus disposiciones en las cuales se haya contenido su capital pensamiento, una autorización o invitación de la ley para libre creación del derecho por el juez. Ok. Vamos a tomarlo en cuenta. Bueno, José Valle levantó la mano también. ¿Sí, José? Preguntó qué son principios generales del derecho. Así es. Esa es la pregunta. Bien. Deme otra definición. Ya Lesnar nos Dice, compartió la de él. ok, dice, son enunciados normativos que aunque no estén integrados en un ordenamiento jurídico, se entienden que forman parte de la ley y sirven de fundamento a otros enunciados con base a norma. Ahí como que de repente José complementa la definición que nos presentó Lesnar, porque Lesnar hablaba de axiomas. Claro, es un término eminentemente epistemológico. Cuando hablamos de un axioma, hablamos de una verdad que se encuentra dentro de una ciencia del conocimiento y que esa verdad es indiscutible, ¿verdad? Pero muchas veces esos axiomas son considerados como parte de la ciencia siempre y cuando constituyen una norma o principio dentro de la misma. En derecho es distinto, fíjese. Y ahí lo reafirma José Valle, porque al momento que nosotros hablamos, ¿verdad?, de esos principios generales del derecho, entonces son como primas jurídicas que se aplican precisamente a casos concretos dentro de una situación o conflicto jurídico que se presente. Vaya, les voy a hablar de un ejemplo. Hablemos de un principio general del derecho para que lo entendamos. Vaya, la buena fe se presume, dice. Vaya, imagínense que vengo de repente y voy a comprarle un carro. Se lo compro a alguien que tiene un autolote. Bueno, el carro lo pruebo, como es de segunda. Normalmente en los traspasos son algo así como los contratos de compraventa, ¿verdad?, que se desarrollan. En realidad el traspaso es un traspaso. Debería de haber un contrato de repente como para poder establecer diferentes cláusulas y casi siempre dentro del traspaso se establece como es de segunda, entonces cada quien lo compra a su propio riesgo, ¿sí o no? Nosotros decimos vulgarmente es un gallo tapado, ¿verdad? El gallo tapado es que de repente nos puede salir algo que nos puede pegar un buen susto. Vaya, imagínense que de repente viene
Y la persona me dice, dentro de su anuncio publicitario que se dedica precisamente y que tiene un permiso legal para compra-venta de vehículos, y dice, vehículo en buenas condiciones, mecánicamente al 100, ¿ok? Entonces, con ciertos detalles en pintura, pero motor y caja en buenas condiciones. Con eso me está ofreciendo un producto, ¿sí o no? Bueno, ¿qué pasa si de repente compro el vehículo y a los 3 meses el motor quedó como quien dice inservible? Bueno, claro, uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Bueno, entonces, cuando uno realiza la compra de un producto, normalmente lo que se mide es la buena fe. La buena fe es un principio general del derecho, es algo que ya está establecido y que no solamente se rescata como parte de la contratación, del acuerdo de voluntades, está implícito dentro del mismo, aunque el mismo, recuerden, ya está dentro del Código Civil. Ustedes pueden ver ahí el capítulo de los contratos, que si no más recuerdo, creo que es el libro 4, obligaciones y contratos, el Código Civil, y ustedes van a ver ahí que ahí está contemplada precisamente la buena fe. Entonces, ese es un principio, es un axioma jurídico que está rescatado dentro de la ley. ¿Por qué dice que la buena fe se presume? Porque yo estoy asumiendo que la otra persona me está dando una cosa usada, pero ojo, me dice que está en buenas condiciones. ¿Qué significa? Un vehículo se puede deteriorar con el uso, ¿verdad? Común que se pueda entregar. Recuerden que un vehículo tiene la mala situación de que desde que usted lo saca de la agencia se deprecia. Le costó 600,000 empiras, pero una vez que usted lo saca, ya el día de mañana ya no le cuesta 600,000 empiras, ya cuesta 450,000 empiras. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó acá? Bueno, entonces, como la buena fe se presume, entonces yo presumí que la persona que me está dando es cierto, es una cosa de segunda, pero que está en buenas condiciones. Que por lo menos tenía que tener cierto tiempo de uso y que el mismo no me iba a generar más que lo que normalmente hay que hacerle en cuanto a mantenimiento refiere. Vaya, si por ejemplo, de repente el motor caducó porque yo no le cambié el aceite o porque de repente había algún problemita dentro del motor, pero ojo, ¿cómo le llamamos a eso legalmente? Cuando ya decimos que existe un problema, un vehículo, por ejemplo, en su normal uso, el cambio de aceite va de acuerdo a cierto periodo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Bueno, el problema, Joseph, es que generalmente los productos de segunda no le ofrecen garantía, normalmente. A algunos sí. Vaya, por ejemplo, algunos que de repente han pasado por un proceso de garantía. Por ejemplo, ustedes han escuchado esta aseguradora Gibson. Cuando de repente el vehículo es verificado por una empresa certificada que me dice, este vehículo cuesta tanto y está en estas condiciones. ¿Ok? Pero ojo, ese título, ese documento tiene un valor. Y si me dice que cuesta eso, entonces significa que ese vehículo vale ese precio. Y eso implica un costo. Es un costo de venta también. Porque me está certificando que el vehículo está en esas condiciones, no en buenas, en perfectas condiciones. Igual, el certificado me puede decir, sí, el producto tiene un problema de dirección, tiene un problema en el motor, ¿me entienden? Pero, ¿qué pasa cuando me dice el vendedor está en buenas condiciones? Y de repente el motor presenta un problema de una fuga. Entonces, de la noche a la mañana no puede pasar eso, al menos que dentro de su uso haya pasado algo fuera de lo que normalmente no pasaría. Vaya, imagínense que de repente venga yo y me vaya a meter a algún lugar en donde yo pude haberle arruinado el motor del vehículo, fuera distinto. Pero no en su normal uso. Vaya, así como el son del Toyota. No lo use, maltrátelo, dice. ¿Verdad? Entonces, si usted lo ve dentro de ese sentido, bueno, el valor del vehículo, si ustedes ven, es distinto o en comparación a otros vehículos de marca que hay precisamente en nuestro país. Eso le llama vicios ocultos. ¿Qué pasó? Bueno, una vez a mí me pasó eso. Una persona me vende un vehículo
y me dice, está en perfectas condiciones, abogado. Él cometió ese error y me lo dijo por teléfono y yo grabé esa llamada. Entonces, ¿qué pasó? La dirección me empezó a temblar a un mes de uso del vehículo. Lo llevé a diferentes lugares, no aparecía nada. De repente, un mecánico muy acucioso revisa hasta más no poder y encuentra que el esqueleto donde está precisamente montada la dirección está soldada. Ese esqueleto tiene que ser una sola pieza. Así me dijo el mecánico. Usted se escapó de una muerte segura, abogado. ¿Por qué no lo detectaban las demás personas? Porque toda la dirección estaba en perfecto estado. El problema era el esqueleto donde iba montada toda la dirección. El carro era golpeado. Era traído precisamente de segunda de los Estados Unidos. Y esta persona, porque le salía más barato, soldó esa pieza. Pero esa pieza tenía que ser una sola pieza. No tenía que ser una pieza, como quien dice, pegada con una soldadura de esa manera. Entonces, ese es un vicio oculto. Yo lo demandé, yo gasté 35,000 lempiras para reparar el vehículo. Claro, el vehículo después lo vendí. ¿Y por qué lo vendí? Porque a veces uno le da temor, pero ojo, ya el vehículo no estaba en malas condiciones, ahí sí estaba en perfecto estado. Y ojo, perdí del valor original 35,000 lempiras. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? La demandé y me dijo, sí, pero es que yo le di un vehículo de segunda, sí, pero yo le presenté la grabación y usted me dijo, mire, está en perfecto estado. Y yo tengo aquí un notario público y con un taller certificado en donde está la prueba de que esa pieza estaba precisamente soldada. Eso significa que ahí hay un vicio que daña ese principio general del derecho que se llama la buena fe se presume. Yo presumí que él que me vendía una cosa estaba en buen estado. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es un principio general del derecho? Porque va implícito en la obligación entre quien vende una cosa y el precio que se paga a cambio de esa cosa. ¿Me entienden? Entonces, ese se convierte en un principio general del derecho, ¿verdad? Otro principio general del derecho, que es un dicho a su vez, dice, lo que es primero en tiempo es primero en derecho. ¿Han escuchado eso? En el Código de Procedimientos Civiles y en el Código y también en las leyes de administración de nuestro país, ese principio general del derecho está implícito. Están como aquellas reglas de administración, primeras entradas, primeras salidas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué constituye un principio general del derecho? Porque está implícito dentro de los principios del derecho administrativo. Vaya, si vengo yo como litigante, meto una causa y viene otro abogado que en fecha posterior procesó otra causa en el mismo juzgado, pero me fijo yo de que la causa de él salió primero que la mía, aquí hay un problema. Y tal vez es el mismo tipo de caso, vaya, una situación muy parecida. Entonces, ¿qué pasó? De ahí tal vez me vine dando cuenta que el abogado aquel pagó como 10,000 lempiras para que el proceso le saliera más rápido. Entonces ahí cometió un ilícito. Y ese ilícito es violentar el debido proceso. Y violentó ese principio general del derecho. Ahora, ese principio general del derecho, si bien es cierto, es una prima legal, el mismo muchas veces está establecido, pero muchas veces no está rescatado en la ley. Pero cuando está rescatado en la ley, entonces nos ayuda a solventar ese tipo de situaciones que se nos presenta en cada uno de los conflictos jurídicos que tenemos en el ambiente que se desarrolla dentro de lo que es el derecho. Entonces, esos principios generales del derecho funcionan de esa manera. Y por eso constituye una fuente subsidiaria del derecho, ¿verdad? Siempre y cuando si la ley lo rescata, ¿verdad? Por último, hay otro principio general del derecho que se llama la pacta sunt servanda. Este es un término latino. Pacta sunt servanda. Se deletrea así, pacta como pacto, pero con letra A al final, sunt, que es S-U-N-T, y servanda, tal como se escucha, ¿verdad? Ese es un principio que está contenido dentro del derecho romano y se rescata en el derecho internacional privado. Todos los contratos
tienen que cumplirse al tenor de los mismos. Eso es lo que significa la pacta sunt servanda. Ustedes lo van a escuchar, por ejemplo, en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Es muy utilizado. Los contratos públicos y privados que se dan a nivel internacional. ¿Y por qué? Bueno, porque el acuerdo de voluntades debe de respetarse al tenor de los mismos. Entonces, ese es un principio general del derecho que también está contenido en los contratos. Y si está contenido en los contratos, ¿qué es? Ley para las partes. Y si el juez le toca decidir ese caso concreto o conflicto, si lo considera dentro del contrato, ¿qué es? Es ley para terceros también. Entonces se convierte en una fuente principal. Entonces, como ustedes pueden ver, las fuentes subsidiarias funcionan de esa manera, ¿verdad? Ahí mismo está el negocio jurídico también, ¿verdad? ¿Qué definición encontraron ustedes de negocio jurídico? ¿Algún voluntario? Yo, encontré negocio jurídico. Es la declaración de la voluntad individual en el orden privado reconocido por el derecho como apto para producir un resultado jurídico. Ok. ¿Se han fijado que de repente, vaya, hay situaciones en las cuales puede haber acuerdo de voluntades? Vaya, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que vengo yo y tengo un apuro. Y le digo yo, por ejemplo, al compañero José Valle, présteme 500 lempiras. Se los voy a pagar a fin de mes y le voy a dar 100 lempiras en concepto de intereses. En otras palabras, capital más intereses son 600 lempiras. Llega ese mes y el abogado Quiros no le paga. Pero ojo, no hay documento. Viene José y me dice, bueno, abogado, ¿y cuándo me va a pagar? ¿Qué cosa? Uy, yo no soy así, ¿verdad? Pero imagínense que de repente pasa y es muy común que pase. Entonces, el problema aquí es que no hay un documento legal que me diga que existió un acuerdo de voluntades. Pero ojo, la ley establece un procedimiento en ese tipo de situaciones, en donde se puede reconocer la deuda. Y lo puede establecer el acreedor en contra del deudor. Lo puede hacer, para que así de esa manera se convierta en jurídico. Y eso hablaba precisamente de José Valle. ¿Por qué? Porque cuando tiene un reconocimiento jurídico, cuando se cumplen los requisitos que por ley les permite tener un reconocimiento ante todas las demás personas. Vaya, una compraventa. ¿Se han fijado que las compraventas de los inmuebles generalmente tienen un reconocimiento hasta que ya están debidamente inscritos en el Instituto de la Propiedad? ¿Por qué? Bueno, porque tiene que cumplir ese requisito, porque el registrador tiene que fijarse que sobre ese bien no haya ningún otro contrato, que sobre ese bien no pese ningún tipo de préstamo o de hipoteca, ¿ok? Es por protección a terceros. Entonces, una vez que ha verificado eso, se inscribe. Entonces, ya la compraventa que hay entre las partes no solamente tiene reconocimiento entre las dos partes, comprador y vendedor, sino que tiene un reconocimiento ante todas las personas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que me permite a mí poder decir que yo soy el dueño del inmueble. Ese es un negocio jurídico. ¿Cuándo adquiere el matiz de jurídico? Cuando se cumplen los requisitos que por ley se establecen. Entonces, ven cómo se convierte una fuente subsidiaria en una fuente principal, que en este caso es reconocida ante la ley, ¿verdad? Entonces, es un acuerdo de voluntades. Dígame, José. Abogado, una pregunta. ¿La antinomia es una fuente del derecho o un principio general del derecho? Permítame. Hoy sí, me escuchan, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Permítame que parece que había... Ok, bueno. Si usted se recuerda, José, cuando hablamos de una antinomia, hablamos de una contradicción que hay entre dos leyes. O también pueden ser principios o pueden ser actitudes con respecto a un término aplicado dentro de lo que es
un aspecto jurídico dentro del mismo sistema jurídico, ¿verdad? Que concurren en el ámbito, ya sea, puede ser en el ámbito espacial, en el ámbito de una competencia, ¿verdad? Y que de repente pueden ser incompatibles entre sí, ¿verdad? Esto porque tal vez impide que su aplicación se pueda dar de manera simultánea, ¿verdad? Entonces, generalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿verdad? Nos referimos a cuestiones que pueden ser de normas que generalmente pueden producirse que sean del mismo sistema jurídico, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si un sistema jurídico prohíbe la bigamia y otro sistema distinto permite poseer varias esposas. Claro, aquí no sería un conflicto normativo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando de repente vemos que hay dos aspectos en los cuales estén en el mismo sistema jurídico, ¿verdad? Y una de ellas prohíbe, por ejemplo, estacionar en una determinada zona desde un determinado horario, ¿verdad? Y en otro determinado aspecto pueda permitirlo, ¿verdad? Pero ojo, puede constituir un derecho siempre y cuando no se contradiga, ¿verdad? En relación a lo que permita, ¿verdad? En ese momento espacial. Vaya, por ejemplo, vaya a decir, aquí se permite estacionar en las horas que no son pico. Generalmente, ¿cuáles son las horas pico? Entre las 7, 8 de la mañana a 10 de la mañana, por decir así. De 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Ok? Pero si lo permite, ¿verdad? Fuera de esos horarios. En otras palabras, ¿por qué se constituye en ese sentido? ¿Por qué? Porque existe una prohibición, pero, ojo, lo permite en cierto momento, pero no lo permite en otra condición, ¿verdad? Y de esa manera podemos ver que dicha situación puede presentar dos o más leyes que se encuentran dentro de la misma esfera jurídica, pero que tienen como consecuencia situaciones que pueden ser contradictorias para un supuesto derecho. Porque puede decir, no, oficial, fíjese que aquí se permite, ahorita no está pasando, no hay problema, ¿por qué no me permite estacionarlo? ¿Verdad? Pero de repente en ese momento, tal como se puede ver en esa situación, si la autoridad, la misma autoridad es rígida en ese sentido, no, miren, lo siento mucho, pero en este determinado horario no se permite, ¿verdad? Y de esa manera puede resolver esa situación en ese caso concreto. Puede ser una fuente siempre y cuando la misma no genere una contradicción en ese momento espacial. Pero si en ese momento sí existe una contradicción, vaya, imagínense que de repente violente algún tipo de derecho que podría estar contenido dentro de la misma condición o constitución, vaya, la libertad de locomoción, por ejemplo. Entonces, esa situación o ese supuesto de derecho resulta imposible para poderse aplicar dentro de ese aspecto jurídico. Entonces, casi siempre las mismas son como para, son como para poder arreglar una situación o caso concreto para que en una posible reforma posterior, pues no se dé ¿cómo les podría decir? No exista un problema, ¿verdad? O esa autonomía jurídica o legal que se pueda generar. Claro, hay reglas para poder resolverlas, ¿verdad? Creo que si no más recuerdo, las reglas que por principio general del derecho generalmente se establecen es, por ejemplo, la lex superior, que es cuando dos normas son contradictorias de diversas jerarquías, pero ¿cuál prevalece? La primaria, ¿verdad? Ese es un ejemplo de antinomia jurídica o legal. La otra puede ser también cuando una lex posterior o la ley posterior prevalece sobre la promulgada, pero con anterioridad. ¿Por qué? Porque fue promulgada antes que esta, que fue precisamente posterior. Principio cronológico.
Exacto, sí. Y como lo indica también la otra, que es la especial, pues cuando indica o predomina una ley específica con respecto a una norma general. Pero ojo, siempre y cuando dentro de la misma norma general, en este caso, no sea una norma constitucional. Porque recuerde que en este sentido, entonces habría una antinomia constitucional, ¿verdad? Entonces, más que todo es como para establecer ese tipo de relaciones que se generan dentro del proceso de los problemas jurídicos o conflictos que se puedan presentar. Eso lo vamos a ver más adelante. Creo que si ustedes ven dentro de los problemas que comúnmente se presentan, hay tres tipos de problemas que están contenidos precisamente en el material de Ángel Giraldo. Yo creo que los identificaron, los leyeron. Estimados, dentro del material de Giraldo pudieron identificar algunos de los problemas que se presentan generalmente en el manejo de las fuentes. A ver quién los identificó. ¿Cómo dijo, abogado? Mire, ve, hay una amplia gama de problemas que se presentan en el manejo de las fuentes. Por ejemplo, José Valle mencionó uno en cuanto a las antinomias jurídicas. Pero también hay tres problemas que comúnmente se presentan en el manejo de las fuentes subsidiarias y de la fuente principal o de las fuentes formales. En el material de Ángel Giraldo se menciona, si no más recuerdo, creo que es en la página número 3. ¿Alguno la recuerda? A ver si se acuerdan de esos tres problemas. Miren el material, no se preocupen. Si no lo han impreso, sí se les complica, pero si lo tienen impreso y lo tienen a la mano, lo pueden identificar. ¿Alguna idea? Ay, aquí está la chepia. A ver si lo hayan aquí. Está en este párrafo, miren. ¿Ya los identificaron? ¿Cuáles son? Veamos, Joseph Navarro, léame ese párrafito, por favor. ¿No? José Carlos. Permítame. Dice, el manejo de las fuentes ofrece una gama variada de problemas, como son, por ejemplo, el orden de prelación de las fuentes subsidiarias en cada una de las del derecho, la Sí. jerarquía de las fuentes formales, la vigencia de la ley en el espacio, etcétera. Estudio de estos problemas nos ocuparemos en el capítulo 1 de esta hora. Ok. Entonces aquí se presenta, José, tres problemas. El primero es este, miren, orden de prelación de las fuentes subsidiarias en cada una de las áreas del derecho. Vaya, yo les pregunto, imagínense que tengan un problema, un conflicto jurídico en donde quepa aplicar la analogía, la jurisprudencia o la costumbre. ¿Cuál de ellas prevalecerá? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Imagínense un conflicto jurídico en donde tengan que aplicar estas tres, ¿verdad? Analogía, ¿verdad? Negocio jurídico o principios generales del derecho. ¿Cuál de las tres será más importante? Es una buena pregunta. Pero, ¿cómo podríamos responder? Bueno, la respuesta nos la da el mismo derecho. ¿De qué depende? Depende de cada una de las áreas del derecho y depende del caso concreto. Si en ese caso concreto la ley me dice que tengo que aplicar la analogía, entonces, ¿cuál prevalece? Por orden de prelación, es esa fuente subsidiaria. ¿Ok? Si me dice que por ese caso concreto o en esa situación contractual, si es un contrato, prevalece el negocio jurídico, entonces
La que debe de prelar para solucionar el caso concreto es el negocio jurídico. ¿Ven por qué se constituye un problema? Porque se les va a presentar en el actuar del derecho que de repente les toquen aplicar cualquiera de estas situaciones. ¿Cuál va a estar primero? Bueno, va a depender de acuerdo a la misma norma y ahí de acuerdo al caso concreto, ¿verdad? Si el caso concreto me permite aplicar en su orden de prelación la fuente subsidiaria tal, entonces esa es la que se va a establecer para solucionar dicho caso concreto. La otra que explicó José Carlos dice la jerarquía de las fuentes formales. Ustedes, si se fijan, las fuentes formales tienen una jerarquía. Miren, si ustedes se recuerdan la pirámide de Kelsen, en la punta están las leyes primarias. En segundo lugar están las fuentes secundarias. Y en tercer lugar están las fuentes reglamentarias. La jerarquía va de acuerdo a cada una de esa constitución u ordenamiento de leyes. Por eso decimos que la constitución está primero. Por eso decimos que después le siguen las leyes primarias como los códigos. Y las leyes reglamentarias están en un tercer lugar. Imagínense que algo esté contenido para solucionar un conflicto, esté contenido en un reglamento, pero no está en la ley. Si no está en la ley, ¿me servirá para solventar ese problema jurídico? No, porque está primero esto. Lo otro está después. ¿Qué tiene que hacer el jurista? Arreglar ese problema y constituirlo dentro de esta ley para que de esa manera esto tenga un valor dentro de la misma normativa. Entonces, ese es otro problema, ¿verdad? Y el último problema es la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Vaya, se han fijado que a veces se establecen leyes secas. En los comercios, por ejemplo, de gasolineras que venden bebidas alcohólicas no permiten que se consuman dentro del lugar, pero de igual manera establecen de que tal hora a tal hora se puede vender, pero tal hora fuera de esa hora no se puede vender. Tiene una vigencia de ley en el tiempo y el espacio. Los planes de arbitrios, por ejemplo. Un plan de arbitrio se aplica en una determinada ciudad. Vaya, si alguno de ustedes quería reventar cohetes en Tegucigalpa se permitía reventar cohetes. No. Pero entonces, ¿dónde los consiguió? Si no se permite la venta de cohetes de acuerdo al plan de arbitrios del Distrito Central en Tegucigalpa. Tuvo que haber ido a alguna comunidad aledaña ubicada fuera de ese territorio. Yo me imagino que más de alguno fue aquí a Cerro Diule, que es ahí donde venden generalmente, que ya está ubicado en otro territorio. Santa Ana, por ejemplo, que sí permitía precisamente Ojojona, ¿verdad? San Buenaventura. O la salida de Aní, por ejemplo. Ahora ven que la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio es otro problema también. Porque usted tiene que saber dónde se aplica una determinada normativa, de acuerdo a cada uno de esos casos concretos. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes. Como pueden ver, el manejo de las fuentes no es tan sencillo, pero lo van a ir aprendiendo conforme vayamos estudiando el derecho. Por eso no se preocupen. Ahorita lo más que yo les pido es manejar lo que dice precisamente el material de Ángel Giraldo, ¿verdad? En cuanto al manejo de las fuentes formales. Esos problemas, ¿verdad? Y de igual manera que ustedes sepan identificar cuál es la fuente principal y cuáles son las fuentes subsidiarias. Las más comunes ya las mencionamos. En el derecho hondureño caben la analogía, cabe la costumbre, cabe la jurisprudencia, caben los principios generales del derecho porque están implícitos precisamente en la ley y cabe el negocio jurídico porque también está tipificado dentro de nuestra normativa interna o en nuestra normativa escrita. Bueno, ¿preguntas? ¿No, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí, abogado. Bueno, ok. Sí, abogado, todo claro. Cheque. Entonces, mañana, jóvenes, vamos a hablar
otro temita que está relacionado con respecto al objeto del derecho, al método del derecho y al fin del derecho. Vamos a hablar del derecho en la praxis, ¿verdad? Porque es otro problema que se presenta. Imagínense cómo es el derecho como ciencia. Ya hablamos de dos niveles, ¿ok? Una cosa es el derecho como ciencia y otra cosa es el derecho ya en la práctica. Ahí en el material de Giraldo dice que se presentan dos problemas. Entonces, quiero que me identifiquen esos dos problemas. Mañana les voy a preguntar, ¿verdad? Así que traten de leer esa parte del material y de igual manera les suplico que dentro de las lecciones, tanto que en la lección de la clase número 1 como de la clase número 2, hay aspectos que de repente ustedes todavía tengan alguna duda, ¿verdad? Mañana les voy a hacer algunas preguntas. Por eso yo les pedí de que entraran en esta semana, el día de mañana y también el día jueves, porque a partir del día jueves yo voy a empezar, bueno, desde mañana vamos a empezar, mejor dicho. Vamos a empezar a hacer una plenaria y vamos a evacuar parte del acumulativo que ustedes tienen dentro del foro, tanto de la clase, del repaso de la clase 1, como también del foro de la clase, del repaso de la clase 2 y 3. Que eso es parte también del contenido. Mañana apunto su nombre completo y su número de cuenta. Así que tienen que responder, ¿ok? Entonces, mañana hacemos preguntas puntuales. Gracias, abogado. Buenas tardes. Muchas gracias. Vaya, pues, Buenas tardes, cuídense abogado. y nos vemos Mañana, mañana. abogado. Gracias. Muchas gracias.